Muy buenas, gente. Hoy estamos aquí para grabar un vídeo sobre un comentario de un suscriptor que, bueno, se interesó por saber que esto ya en el propio canal ya hemos dado algo parecido, que ya lo he hecho, pero no sé si él se habrá dado cuenta. Pero bueno, esto ya también lo grabo un poco, pues, por si os sirve también a los demás como identificación de lo que voy a comentar ahora. Me había comentado un chico que cómo podía ver. Quiero recordar que cómo podía ver los dominios, todo a nivel web. Los dominios, los puertos y los protocolos que utilizaba pues en una web, en una máquina, supongo que es a lo que se refería, una máquina vulnerable de estas que estamos haciendo o algún tipo de otra IP que esté haciendo, lo que sea. Entonces, claro, ya voy a decir algún que otro comando. Yo ya digo, yo todo esto se puede ver con un comando. Pero claro, eso ya es saber buscar y saber leer en saber leer en el sentido de saber entender lo que estás leyendo. Entonces, claro, se puede hacer con otros comandos, pero no son tan recomendables porque es muy depende de qué máquina estés inspeccionando o qué IP. Entonces, bueno, el primero, para ver, por ejemplo, ahora voy a decir el comando que puedes ver prácticamente todo, pero bueno, antes de nada hay que saber identificar la IP. Bueno, con el Nmap, ¿sabes? El Nmap puedes saber identificar IPs, que bueno, esto ya lo voy a decir a nivel básico, pues por si a lo mejor alguno, no sé, no ha visto anteriores vídeos, bueno, un poquito esto. Esto ya de momento de primera para saber identificar a qué IP queremos saber qué protocolo web, qué dominio web o qué puertos web tiene, pues para ello tendremos que saber a qué IP queremos inspeccionar, con lo cual con un nmap menos sn y luego a la IP, bueno, dentro del rango de IPs que esté, yo esto ya lo recupero porque va a ser este, por ejemplo, en aquí último le ponemos un cero porque en sí en lo que es del 5 para atrás, es dentro del dominio, del dominio de IPs que tiene ese tipo de máquina. Entonces, a ver, es que no me explico muy bien. Es que estoy intentando hacer que lo entendáis. A ver, por ejemplo, en todo esto, uy, no puedo, bueno, todo esto, ¿vale? Todo esto es como una IP reservada ya. Es una IP que se reserva automáticamente o queriendo tú elegir alguna que no esté cogida, por así decirlo, pero bueno, hay muchísimas. Entonces, claro, lo que hay después del 5 que es este cero aquí le identificamos como cero espera, voy a dejarlo aquí, aquí le identificamos como cero pues como decir que empiece desde el cero hasta el 254 creo que era, hay 255 pero bueno, se resta uno en siempre, y barra 24 dependiendo de qué IP tengas, dependiendo de cuánto lo tengas, o todo esto yo lo he configurado con barra 24 como se suele hacer, ya depende de qué IP también digo, pero bueno, esto lo del barra 24 tampoco le hagáis mucho caso porque esto es como el orden genérico que se suele seguir, pero bueno, el cero lo ponemos pues para que de aquí a todo lo que esté conectado a esta IP, a este conjunto de IP, pues que me lo muestres. Entonces lo que estamos haciendo es que nos muestre todo lo que hay dentro de este rango de IPs, de IP. Pues con lo cual, ya sabemos que el uno, el 2 y bueno, si hubiera un 3 está reservado a lo típico, que ya dije, que no sé explicar, para que lo entendáis, la verdad. Y bueno, este es el broadcast, creo que era, que bueno, es otra cosa, eso no os preocupéis, ya cuando veáis 254 ni caso, pero este, ya con, si hacéis un if config, podéis ver qué IP tenéis, pero bueno, aquí vemos que esta es la nuestra, pues la que queda es esta, sin más. Yo estoy con una VPN con otra IP, que bueno, eso no lo voy a explicar porque os va a hacer mucho lío, que bueno, se podrá ver aquí arriba a la derecha, que tengo otra IP, esto ya veis, esto hago un if config, esto no os va a aparecer vosotros si no tenéis una VPN, que es el TUN 0, esta es mi VPN, que estoy como simulando otra IP, como si tuviera otra IP dentro de este ordenador, que la mía en concreto sería esta, la verdad es que un poquillo rara, pero bueno, sí, sería esta y ya está. Y la mía de la máquina del Kali, que no es la de la VPN, es la que ya entro con el Kali, es esta, que bueno, ya hemos identificado aquí. Con lo cual, tengo una máquina aquí abierta, que es esta, y luego tengo otra abierta en una página web de Hack the Box para que veáis un poco, para variar de IPs, para que no veáis que siempre es la misma. Entonces, aquí, pues bueno,
identificamos la IP, que sería esta. Esta, pues bueno, la vamos a copiar así para no tener que estar escribiendo. Y bueno, y pues lo primero, bueno, no, venga, antes de hacer eso, vamos a hacer la IP, la otra que tengo por aquí. Vale, sería, he ido a mirar a ver cómo era la IP, sería esta IP, pero bueno, para ver, ahora vamos a lo que, al meollo de la cuestión. Para ver, por así decirlo, creo que era así, los dominios web, si no ahora lo miro bien, pero sí eran los dominios, se puede utilizar un comando que no siempre acierta en todo y es muy raro. Pero bueno, para este ejemplo en concreto, pues para que lo veáis bien que funcionen algunas, pues sí lo vais a ver bien. Con que hagáis un trace route a la IP la que queráis, la que queráis inspeccionar qué dominios tiene web, todo esto lo estamos llevando al nivel web. Aquí vamos a ver si tiene, porque un dominio web, por así decirlo, hay algunos que, para que me entendáis, no tiene como tal un dominio escrito con palabras, sino que tiene a lo mejor un dominio en forma de IP, que tú buscas con la IP automáticamente y ya se te busca por IP, que es como en estas máquinas se suelen hacer. Solo que hay en otras que tienen un dominio, como en este que vais a ver, que es como con una palabra, que es la que suele ser como YouTube, Google o como Netflix o cosas así, que son dominios pues de forma escrita, que tú buscas www.netflix.com. Pues todo eso se pasa a los traductores DNS, que es un traductor de IPs, por así decirlo, que en vez de poner la IP real a la que te estás conectando, le pones el dominio, que es el nombre, que en este caso es Netflix. Y Netflix se puede, o YouTube, se puede identificar con una IP, pero en vez de tú meter la IP a mano, pues metes youtube.com. Y así es como se te busca. Entonces, pues bueno, esto es para saber qué dominio y qué IP tiene. En principio, si no tiene dominio escrito, no te va a aparecer, solo te va a aparecer la IP. Con lo cual le damos y aquí nos está encontrando que, bueno, de momento, bueno, esto es nuestra, bueno, esto es una IP que, bueno, esto es como, por así decirlo, si fuera la IP del conjunto que estamos buscando, pero bueno, esto es como nuestra IP, pero no es nuestra IP. No sé tampoco cómo decirlo. Vale, en principio solo tiene un dominio, no tiene como tal la IP, que sería esta. Claramente la que estamos buscando es esta, pues esto, lo que cuando busquemos esto se va a traducir en esto, que es la IP, o sea, te da la IP y al parecer tiene un dominio que es capiclaim.htp, que es de Hack-the-Box, una máquina de Hack-the-Box intermediate. Pues bueno, aquí estamos detectando que ya de por sí tiene un dominio, que esto si lo metemos, pues por ejemplo, hacemos nano barra etc host, en principio, si buscamos esto y no lo tenemos en el host, no nos va a dejar conectarnos, porque lo que está haciendo es, primero, lo que va a hacer es buscar. En estas máquinas se tiene que hacer esto. A lo mejor en entornos reales no, porque están bien configurados. Pero en este tipo de máquinas sí se tiene que hacer. Con lo cual, lo que está haciendo es mirar en nuestro archivo host, que es donde se va a almacenar, por así decirlo, los dominios que va a buscar o las IPs que va a buscar, por así decirlo, eh, que quiere hacer match en una página web, por ejemplo. Pues bueno, sí, es que esto es mejor verlo. Por ejemplo, esto, mira, ya de por sí ya la tenía apuntada. Esto no os va a venir ninguna de estas, ¿vale? Esto va a venir así, sin estas. Pero estos ya las he comentado porque son inservibles, la verdad, para mí ya. Pero bueno, si queréis, si por ejemplo ponéis una página y lo estáis buscando por un dominio que no está en este archivo, no voy a explicar la funcionalidad porque es muy complejo de explicar, pero si estáis buscando en una página web con un dominio, por así decirlo, con una palabra por escrito de que es un dominio, y no se encuentra nada, como que no se hace conexión, tenéis que ir a este archivo y tenéis que editar poniendo la IP, ¿vale? Tenéis que poner la IP de la máquina, hacerle una tabulación y poner el nombre exacto del dominio para que cuando vayas a conectarte, poniendo esto y guardándolo, ya te va a ir. Porque lo que está haciendo es, está buscando en este archivo y si en este archivo no está el dominio especificado, no te lo va a encontrar. Pero si está el dominio especificado, va a decir, ahí va, aquí está el dominio, con lo cual te va a mostrar el contenido de la página web. Vale, una vez dicho esto, pues con esto se pueden buscar dominios. Otro que no tuviera un dominio, por ejemplo, de la máquina esta que tengo aquí abierta, ya no en la de Hack the Box,
sino esta misma que tengo aquí abierta, pues va a hacer otra cosa rara, que vais a ver ahora lo que va a hacer, que sería esta misma, que bueno, aquí lo que está haciendo es buscar. Pues por ejemplo, si no tiene como tal un dominio, esto lo paro porque lo va a hacer hasta 30 como está especificado aquí. Va a enviar como paquetes de 60 bytes, como estáis viendo aquí, con máximo 30. Pues para, por así decirlo, como si hicieras un ping, pero es como cuando, bueno, es que es muy complicado de explicar, la verdad. Es, es como un enrutamiento, por así llamarlo, que lo que está haciendo es como hacer un ping, que no está bien dicho, pero es como si hacéis un ping, pero esto lo que vais a ver es si, por ejemplo, hace conexión, si los paquetes entre ellos se están intercambiando, con esto visualizas que estás haciendo ping, que estás haciendo conexión con la otra máquina, pues aquí es lo mismo, o sea, te está indicando que se estás haciendo conexión, pero como tal no te muestra ningún dominio, con lo cual en algunas sí y en otras no. Por eso este comando a mí yo casi nunca lo he utilizado, sinceramente. O sea, esto es de las primeras veces que lo utilizo. Me informé un poco de este comando y la verdad que no me ha servido de mucho. Pero bueno, para ver dominios, si alguna página tiene dominios, ya digo, te la va a encontrar. Pero si no tiene dominios como esta, que esta no tiene dominios, esta se busca por IP directamente, pues como que te va a hacer un ping normal, como que no te la va a buscar, no te la va a encontrar. Pero bueno, esto tampoco quiero el traceroute, el traceroute, tampoco quiero que me hagáis mucho caso porque esto sirve, digo la funcionalidad, para el hecho de ver dominios si se puede. Solo que la funcionalidad de exactamente cómo funciona tampoco la sé yo del todo exacto. Entonces, por eso, yo voy a los comandos confiables, los que yo siempre he estado utilizando. Luego bueno, ahora vamos a ir al de los puertos, que es que el de los puertos directamente puedes ver prácticamente todo. Vamos a ver, pues, por ejemplo, los protocolos, pero no web. Por si acaso, se refería ya no a protocolos web, sino también a protocolos de IPs que se están utilizando, que en sí se utiliza a todos, pues, por ejemplo, el de Google, que ya lo tenía aquí. Pues aquí, con esto, lo que estás haciendo es, pues, ver, con esto ves qué IP tiene. Eh, a ver, claramente Google pues tiene dos tipos de IPs que se puede identificar con IPv4, que es esta, que estos son protocolos de red, por así decirlo. Está esta por IPv4 y luego esta por IPv6, que es la moderna, por así decirlo, que se representa en esto. Esto es una IPv6, es una IP, pero en versión 6. En la más típica y la más utilizada de toda la vida es la IPv4, la versión 4, que es como la antigua, pero bueno, que es la que siempre se utiliza. Pero bueno, aquí hay, Google, por ejemplo, tiene dos versiones. Si, por ejemplo, vais a una IP que directamente solo tiene, que es raro, también te digo, bueno, tampoco mucho, a lo mejor una antigua o una IP antigua, muy antigua, o máquinas así antiguas, pues a lo mejor solo tienen IPv4. Con lo cual aquí ya sabes diferenciar si te puedes conectar de una manera o de otra, sabiendo los protocolos de red que estás siguiendo. Esto ya es a nivel de red. Ahora, a nivel web, vamos a ver ya protocolos y puertos que nos faltan para contestar a las preguntas. Y con esto ya es que lo ves todo. Con esto que vamos a hacer es que lo ves todo. Es más, es que me pareció raro el comentario en el sentido de que yo no sé si se había visto mi vídeo, pero es que con esto puedes ver todo. A lo mejor me estoy equivocando y no quieres saber esto. Pero vamos, que yo sepa, esto es lo que contestaría a todas tus preguntas. Yo meto este comando que lo que hago es un nmap en, por así decirlo, en a todo, que me escanee todos los puertos a nivel, perdón. Esto significa que me va a escanear todos los puertos, todos los puertos que existen. Esto en T5 es la forma más bruta de hacerlo, y esto es que me lo va a decir de forma muy detallada los puertos, o sea que me lo va a decir con todos los detalles posibles, con lo cual va a tardar esto muchísimo. Generalmente yo no hago de primeras este comando, hago otro comando para ver qué puertos tiene y de ahí ya detallar esos puertos específicos. Pero bueno, aquí lo voy a hacer en un comando para que no os liéis con tantos comandos. Yo aquí lo voy a hacer en un comando, que esto yo muy al principio lo hacía de primeras, pero bueno, ya fui aprendiendo como todos, que se pueden hacer con más comandos. Pero bueno, esto puede tardar un rato porque ya digo, lo está haciendo de manera muy bruta tocando los 60 y pico mil puertos que hay. Vale. Entonces aquí esta máquina, por ejemplo, tiene poquitos puertos. Creo que solo tiene dos puertos abiertos. Ya depende de qué máquina. Pero este tiene, creo que era el puerto 22 y el puerto 80, que hace poco me la hackeé. Esta máquina, pues está muy chula, la verdad. La recomiendo. Claro, la recomiendo para alguien
Yo la catalogo como intermediate. Esta, o sea que, bueno. Vale, bueno, easy intermediate más o menos. Vale, aquí ya de por sí estáis viendo que te da todo muy detallado. O sea, vemos que hay un puerto 22. Con esto ya podemos, con esto ya contesto la pregunta de ver puertos. Con esto, con el Enmap, bueno, ya diferentes comandos que quieras concatenar o para guardártelo en un punto .txt toda esta información o todo lo que quieras hacer, pero con el Nmap básicamente puedes ver puertos web o ya puertos de otro tipo de sistema, pero en general yo lo utilizo para ver los puertos web o puertos del sistema de un servidor, que es como este, por ejemplo. Este es un puerto del sistema del servidor. Y este, por ejemplo, es un puerto pues con un Apache, con lo cual tiene una página web, con lo cual este es un puerto, bueno, de por sí es un puerto web. Tampoco lo quiero catalogar mucho, que a lo mejor me lo estoy flipando, pero que yo recuerde, sí. Entonces, me refiero al puerto, que a lo mejor no se llama justo puerto web, pero bueno, yo lo digo para diferenciar un poco. Vale. Bueno, aquí vemos que hay un puerto con una página web, con lo cual ya estamos identificando que hay dos puertos. Aquí ya estamos identificando puertos web. Y luego aquí, por ejemplo, no siempre tiene que estar en el 80 del Apache o un HTTP, por ejemplo, una página web. Puede estar a lo mejor en el puerto que tú le indiques cuando estés creando una máquina, que ya iremos a eso cuando creemos máquinas vulnerables. Pero puedes indicar a lo mejor al puerto 753 o a lo mejor al puerto 7777 o a lo mejor a otro puerto, ¿sabes? Y esto te lo va a sacar el Nmap, te lo va a sacar y te va a decir que está open, si está open, claro, y que es de tipo HTTP. Con lo cual, aquí ya de paso te está diciendo el protocolo que está utilizando, que es el protocolo HTTP. Y luego, si utilizara el HTTPS, te diría que está utilizando el HTTPS, si estuviera aquí. O a lo mejor te lo diría o a lo mejor también, como que suele estar en el puerto 443, que se utiliza el HTTPS, se suele utilizar en el puerto 443, pues bueno, te lo suelen indicar como HTTPS o a lo mejor que ahí hay un SSL, que es, pues por así decirlo, como te especifica que hay un HTTP de forma segura, HTTPS, y a lo mejor a la derecha te aparece la típica palabrita SSL, que es como se identifica el HTTPS, muy de entre comillas. Esto lo digo para por si acaso veis ese tipo de palabras, pues que vayáis guiándoos. Y bueno, aquí ya te va dando pistas de lo que contiene la página web. De momento, nada más entrar, te aparece que hay un archivo, hay una carpeta llamada site, y dentro de esta carpeta pues habrá un index. Y aquí, pues bueno, ya estamos sacando bastante información. Ya estamos viendo que en el puerto 80 hay un servidor Apache corriendo, que es un servidor web, es un puerto web, por así decirlo, le podríamos llamar. Aquí te dice la versión del protocolo, por lo que estoy viendo, que la verdad es que esto nunca me he fijado, y ahora estoy fijándome. Te dice, bueno, en dónde está montado, te dice la versión de Apache, te dice muchísimas cosas. O sea, aquí puedes tirar a exploits de vulnerabilidades de versiones web. Bueno, aquí ya estamos identificando, por así decirlo, el protocolo que se está utilizando y por así decirlo, me saldrá. Y los puertos que se están utilizando. Yo ya no sé si a lo mejor te refieres más al que me ha comentado, no sé si te refieres más a protocolos como UDP o identificar a lo mejor protocolos como UDP o TCP/IP o qué protocolos se están utilizando a nivel de la capa de red. No sé si te refieres a eso, pero vamos, que yo la verdad que nunca he necesitado saber ese tipo de información tan detallada porque a lo mejor tú entras en un servidor web y tú ya ahí te puedes hacer a la idea de qué paquetería se está utilizando. Luego había otro comando, pero bueno, ese no es tampoco muy importante, yo por lo menos no lo suelo tirar, que es para en vez de buscar, en vez de filtrar por TCP, en vez de filtrar por TCP, buscas por UDP, puertos por UDP. Pero bueno, eso si queréis que lo haga ya más detallado, que explique, porque eso sí que hay que explicar la mecánica que tiene, decídmelo en los comentarios, yo os hago otro vídeo. Yo por aquí ya habría terminado porque son estos simples comandos para saber un poco identificar puertos, identificar dominios, identificar protocolos
y todo esto. Así que, bueno, ya si queréis todo esto más detallado o otra cosa que os interese saber, pues decírmelo, hacérmelo saber por los comentarios. Y bueno, en este vídeo tampoco tiene mucha chicha, tampoco es tan curioso, pero bueno, es un comentario que me ha venido y a lo mejor le hacía, a lo mejor le servía a los demás también eh, más información sobre este tipo de temas para poder buscar en sus, cuando hagáis reconocimiento o este tipo de cosas. Así que bueno, espero que os haya gustado, darle like, comentarme cualquier dudilla que tengáis, no sé si he contestado todas tus dudas, si lo he hecho lo mejor posible, si me he explicado bien, que me decís que me explico bien, pero que a veces siento que no me explico tampoco tan bien. Eh, pero bueno, espero que os haya gustado, darle like, comentar, suscribiros, comparte el vídeo a tus amigos si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.